Capítulo 13. El poder ígneo de Shambhala. La fuerza ígnea de Shambhala es de tal increíble potencia que sólo en muy contadas ocasiones ha sido utilizada en su íntegro poder sobre el conjunto planetario, coincidiendo con algún particular período cíclico o cuando la urgencia de aplicar drásticas medidas así lo hicieron aconsejable de parte de los responsables directos del plan de evolución planetaria, siendo utilizado en tales períodos o circunstancias el potentísimo cetro de poder o diamante flamígero del señor de Shambhala. Veamos algunas de estas ocasiones. Durante el período evolutivo de la raza lemur, cuando ésta se hallaba recorriendo su quinta subraza, el cetro del Señor del Mundo atrajo del espacio cósmico a aquellas gloriosas entidades denominadas esotéricamente ángeles solares, que aportaron al planeta el principio de autoconciencia que dio origen a la raza de los hombres, al cuarto reino de la naturaleza. Otra tremenda efusión del poder cósmico contenido en el diamante flamígero del Señor del Mundo tuvo lugar en cierto particular estadio del período Atlante, para decidir, en favor de las huestes de la luz, la contienda entablada entre la gran fraternidad blanca de Shambhala y los señores de la faz oscura o magos negros planetarios, que culminó, como ocultamente se sabe, con la destrucción de gran parte del continente de la Atlántida y su posterior hundimiento en las profundidades de los océanos. La tercera gran proyección de fuerza de Shambhala tuvo lugar después de un concilio planetario celebrado el año 1825, en el que fue planteada la necesidad de acelerar el proceso evolutivo del planeta, lo cual debería implicar la aplicación del cetro de poder planetario directamente sobre el centro místico de la humanidad, sin pasar previamente, como era habitual, por el centro moderador de la jerarquía espiritual, que es el que intercede en el proceso de transmisión de fuerza cósmica a través del centro de Shambhala. Durante el curso de este concilio planetario especial que se celebra en Shambhala al final del primer cuarto de cada siglo, fueron examinadas ocultamente las condiciones planetarias y el estado psicológico de la humanidad, así como previstos y considerados los peligros que podrían derivarse del impacto directo de las energías ígneas de Shambhala sobre el centro humano. Prevaleció finalmente el santo criterio de Sanat Kumara, en el sentido de que la humanidad surgiría finalmente triunfante de la prueba de fuego a que sería sometida. Durante casi un siglo, las energías ígneas de Shambhala, aplicadas sobre la humanidad, habían ido provocando, como era de prever, un potentísimo avivamiento de las pasiones inferiores de los seres humanos, las cuales afloraron impetuosamente en los ambientes sociales del mundo, provocando tales tremendas crisis y tensiones psicológicas que, según se nos dice ocultamente, determinaron la apertura de una puerta a través de los éteres planetarios que permitió la introducción del mal cósmico en la Tierra. Nota del autor. El mal cósmico, según se nos dice ocultamente, proviene de las radiaciones que surgen de los sistemas solares y esquemas planetarios en proceso de desintegración. La analogía de estas radiaciones la tenemos en las que provienen de la Luna,
como un efecto del proceso de desintegración que se está produciendo en aquel astro muerto. Hay también factores psíquicos que podríamos agrupar bajo el término genérico de karma de los dioses, que se propagan por el espacio ocupado por los sistemas solares y producen en ello, a través de sus logos regentes, aquellos focos de desestabilización o de desequilibrio que tan profundamente acusan las humanidades de los distintos esquemas planetarios. Este mal cósmico incidió directamente en el planeta por medio del pueblo alemán, en virtud de la existencia kármica en Alemania de un reducido aunque muy potente grupo de magos negros, 7 en total, según se nos dice ocultamente y conocido corrientemente como Grupo de Thule, que habían accedido a las más altas cumbres del poder político y se habían convertido en los dirigentes del pueblo alemán. Eran sumamente expertos en el arte de la magia goética o magia negra, llenos de ambiciones personales y carentes por completo de sentimientos humanos, tal como posteriormente fue demostrado, que utilizando hábilmente el poder de la propaganda, mezclaron las energías del mal cósmico con las energías de primer rayo, que eran las características psicológicas de la nación alemana. Como resultado de esta fusión de energías negativas, surgió el nazismo, la más potente organización de fuerzas del mal que haya existido jamás en la Tierra, igualada únicamente, aunque no superada, en la historia del planeta, por la actividad nefasta de los magos negros de la Atlántida, que provocó la destrucción de la mayor parte de aquel continente. El propio símbolo de la svástica invertida demostró claramente las intenciones siniestras de los dirigentes alemanes y lo hábilmente que habían manipulado las energías del mal cósmico para extender por toda la Tierra las semillas del odio y de la destrucción. Así, la Guerra Mundial, iniciada en el año 1914 y aparentemente terminada en 1945, fue sólo la explosión final de la lucha sostenida en los niveles ocultos de la humanidad entre las fuerzas de la luz, encarnadas en la gran fraternidad blanca de Shambhala y en los seres inteligentes y de buena voluntad del mundo, y entre las fuerzas de las sombras, canalizadoras en el planeta de las energías del mal cósmico. Ello exigió de parte de los responsables del plan de evolución planetaria una decidida y enérgica intercesión, la cual fue evidente en el año 1943, cuando los científicos alemanes habían logrado casi poner a punto aquel terrible ingenio que se llamaría bomba atómica. La aplicación del diamante flamígero sobre el aura etérica de la nación alemana, que hasta ese momento sólo había ido acumulando victorias guerreras a costa de una infinita secuela de humanos sufrimientos, con la destrucción de muchísimas vidas inocentes, determinó que ciertas áreas específicas del vehículo etérico de los científicos alemanes, conectadas con el cerebro físico, fueran destruidas, ocultándoles la sencilla fórmula final o ecuación matemática que debería culminar en la tremenda experiencia de la destrucción del núcleo del átomo, con la consiguiente liberación de la energía nuclear. Esta energía atómica fue utilizada posteriormente, como es bien sabido, por Norteamérica contra el pueblo japonés, una acción que no gozó del beneplácito de la jerarquía, que evalúa sus energías desde un ángulo de vista muy diferente al de los seres humanos y utiliza en todas sus acciones la sagrada ley de economía. Las fuerzas aliadas vencieron finalmente a las fuerzas del Eje y, apoyadas en aquellos momentos por las corrientes ígneas de Shambhala, fueron los instrumentos de que se valieron las fuerzas místicas de la gran fraternidad
para hacer retroceder el mal cósmico hacia sus desconocidas y misteriosas fuentes de procedencia. Ahora bien, la fusión de las energías de primer rayo de Shambhala con las del tercer rayo de la humanidad, sin intervención alguna del segundo rayo de amor, que es el factor mediador de la jerarquía o gran fraternidad blanca, y que a la superficial observación pudo aparecer como un peligroso experimento de Shambhala, analizada ocultamente, aparece como una insoslayable actividad kármica planetaria enlazada con las exigencias naturales del bien cósmico. De ahí que, examinados muy objetivamente los resultados finales obtenidos en el planeta después de haberse extinguido el terrible fragor de la gran contienda bélica y disipado en gran parte el odio humano que la había provocado, fueron debidamente corroboradas las sagradas previsiones del Señor del mundo, pues en virtud del sacrificio de los reinos, la luz oculta del espíritu que subyace en el corazón silente de la forma fue potentemente activada y surgió triunfante del terrible experimento de la guerra, pues la gran destrucción de formas minerales, vegetales, animales y humanas había producido un tremendo despertar en la evolución de las almas de grupo de los reinos subhumanos y favorecido extraordinariamente la entrada en el sendero espiritual a un gran número de seres humanos. Además, un mensaje muy secreto de la gran fraternidad con destino a todas sus ramas ilustró en el sentido de que el terrible holocausto a que fue sometido principalmente la humanidad, con la violenta desaparición de tantos millones de vidas humanas de todas las naciones, había resultado altamente beneficioso en virtud de las implicaciones directas de las energías de primer rayo para la obra del Manú, de la quinta raza raíz, la Aria, quien pudo de esta manera reestructurar los cánones secretos que rigen la construcción débica de las formas humanas, perfeccionar las normas de construcción y actualizar los arquetipos raciales que deberían presidir el nacimiento de las futuras subrazas. Tres principales energías relacionadas todas ellas con las actividades de primer rayo del Señor del mundo surgen ahora a nuestra consideración. Primero, la energía destructora, que determina la aniquilación de todas las formas existentes, así de un átomo como de un reino de la naturaleza. Segundo, la energía purificadora o de renovación, que permite reestructurar constantemente los cánones secretos o medidas áureas que rigen para todas las formas existentes, desde las más insignificantes a las más bellas y trascendentes. Tercero, la energía organizadora, que preside la ordenación de los nuevos ciclos y dirige sabiamente las corrientes de actividad de los rayos. Primero, la energía destructora de las formas. Todo tipo de forma, sea cual fuere su calidad y el nivel donde se exprese, ha sido estructurada para expresar una idea. Cuando en el transcurso de la evolución aquella forma ha envejecido o ha devenido poco dúctil a las vibraciones que emanan del propósito creador que le dio vida, se impone su desaparición, destrucción o aniquilación, para ser reemplazada por otro tipo de forma que pueda resistir armoniosamente y sin ofrecer resistencia al creciente y renovado ritmo del propósito espiritual del Creador con respecto a aquella forma. Este propósito, complementado con la idea mental correspondiente, genera una energía de cualidad dinámica que va aumentando su potencial a medida que avanza el proceso de la evolución. Si durante el desarrollo del mismo encuentra una resistencia lo suficientemente potente dentro del contenido substancial de la forma, producirá inevitablemente entonces
la rotura de los límites o fronteras de contención de la misma y creará automáticamente un nuevo y más amplio círculo no se pasa, el cual deberá ser llenado lógicamente por una forma de características más amplias y de más sutiles cualidades en armonía con el nuevo ritmo impuesto por el designio creador. La sustitución o cambio de un tipo de forma por otro más dúctil y sutil es una actividad constante y permanente en la vida de la naturaleza y en el destino de la evolución, ya sea de un esquema planetario, de un sistema solar o de un ser humano, pero este proceso de sustitución o cambio que constituye una mecánica natural en el orden estructural del universo y se realiza de manera gradual, armoniosa y rítmica en el desarrollo del plan planetario o solar, se efectúa a veces de manera drástica y apocalíptica cuando razones humanas decididamente opuestas al propósito del Creador así lo hacen necesario. Veamos algunas de estas razones. A. La actitud negativa de una gran masa de seres humanos potentemente aferrada a conceptos arcaicos, tradicionales o acomodaticios, cuya polarización psicológica se orienta hacia el pasado histórico de la raza y se opone obstinada y sistemáticamente a la voluntad o propósito de la divinidad planetaria. El símbolo bíblico de la mujer de Lot, convertida en estatua de sal al volver la vista atrás, desoyendo el consejo de los ángeles, puede ser aplicado aquí. B. La acumulación en el aura etérica del planeta por absorción magnética de una serie de residuos kármicos procedentes de más allá del sistema solar, esotéricamente descritos como mal cósmico, que empañan la nitidez del espacio planetario e impiden la penetración en el mismo de las energías espirituales del Sol que determinan la evolución de los reinos, las razas y las especies. C. La existencia en los niveles psíquicos del planeta de una prodigiosa serie de egregores o formas psíquicas condensadas allí desde tiempos inmemoriales por las actitudes incorrectas de los hijos de los hombres. Podemos observar aquí tres principales focos de energía negativa, cuya polaridad es netamente material y egoísta, y constituyen en su interacción un sólido bloque de fuerza cristalizada que exige redención y liberación. Una parte muy importante del trabajo mediador de los avatares e instructores espirituales del mundo consiste en la destrucción previa de muchos de estos factores condicionantes existentes en el aura planetaria y en los niveles psíquicos. La conocida frase mística «preparad mi camino» hace referencia a esta previa destrucción de formas negativas que impiden la venida de un avatar espiritual. Unas veces son cualificadas huestes débicas comandadas por exaltados ángeles y grandes iniciados las que realizan este trabajo previo de destrucción de formas y purificación de los éteres planetarios. Otras veces es la voluntad dinámica de la gran fraternidad del planeta a través de los iniciados y discípulos de los distintos asramas la que favorece este proceso de desintegración, pero en determinados y por fortuna poco frecuentes casos en los que la nocividad ambiental planetaria ha alcanzado sus cotas máximas y más peligrosas, es el terrible y abrasador fuego de Shambhala el que irrumpe en los niveles etéricos y psíquicos del planeta, determinando en ellos potentes y drásticas destrucciones de formas anquilosadas y condicionantes. Los casos anteriormente descritos de la Atlántida y de la propia guerra mundial
son efectos directos de la proyección del fuego eléctrico de Shambhala sobre el aura etérica y psíquica de la Tierra. De ahí que sean muchos los investigadores esotéricos que creen ver en estos acontecimientos planetarios tan aparentemente desoladores un claro indicio de la próxima aparición de algún definido avatar espiritual. La destrucción de las formas gastadas por el tiempo o cristalizadas por las actividades incorrectas de los hombres abre el camino de un proceso de renovación de formas que ha de traer como resultado la expresión de un nuevo arquetipo de forma en la vida de la naturaleza. Nunca con mayor propiedad debería citarse el mito del ave fénix que renace constantemente de sus propias cenizas, o meditar sobre aquellas místicas frases védicas. El alma asciende a las alturas apoyando sus pies sobre los cadáveres de sus múltiples yoes vencidos durante largo y fatigoso proceso de la evolución. Así, la actividad destructora de las formas asume el noble ejercicio de la ley del karma y surge triunfante de las inspiraciones espirituales de los arquetipos internos del logos planetario, cuyas claves de armonía, sabiamente pulsadas por los devas, exigen respuestas cada vez más sutiles, perfectas y vibrantes, a fin de que exista una coordinación cada vez más correcta y armoniosa entre el propósito, la idea y la forma. Segundo, la energía purificadora o reestructuración de los cánones. La reestructuración de los cánones, sea cual fuere el tipo de forma a la cual se aplique, se fundamenta en el espíritu de belleza que guía ocultamente el proceso de la evolución y en el constante y permanente reajuste a que se hallan sujetas todas las formas, desde la del átomo a la del propio planeta, a fin de que puedan adaptarse cada vez más armoniosamente a aquel espíritu de belleza que emana de fuentes cósmicas y que aparece fúlgidamente como un arquetipo que debe ser desarrollado convenientemente en la vida evolutiva de la naturaleza. Los principales cánones planetarios se expresan a través de 5 arquetipos definidos. A. El arquetipo de una especie dentro de cualquier reino. B. El arquetipo de una raza humana. C. El arquetipo de un reino de la naturaleza. D. El arquetipo de un plano en el proceso evolutivo del universo. E. El arquetipo de un planeta dentro de un esquema planetario. Todos estos arquetipos están misteriosamente vinculados entre sí, viniendo a ser como ramas de un mismo árbol planetario, cuyas raíces se hallan profundamente hundidas en las entrañas del espacio cósmico. Analicémoslos más detalladamente. A. El arquetipo de una especie. Es increíble la cantidad de especies que realizan su evolución en los 3 reinos subhumanos, mineral, vegetal y animal. Pero el arquetipo que constituye la meta de cada especie indica siempre el punto crucial de la misma en que su grado de desarrollo le permite acceder ya a otra especie superior y hacerse receptiva, por lo tanto, a la acción de otros arquetipos más elevados, de más vibrante nota o sonido, de colores más vívidos y de forma geométrica más perfecta dentro de los cánones que rigen la construcción de las formas. La evolución de las especies indica siempre la vitalidad renovadora de los arquetipos, cuyos cánones son reestructurados cíclicamente
por ciertas entidades débicas conectadas con el propósito insigne del logos planetario durante el proceso de evolución del esquema terrestre. A ese tipo de devas suele definírseles esotéricamente como constructores de arquetipos, siendo realmente esta su misión. Trabajan con sustancia mental de alta calidad y moldean los distintos e innumerables arquetipos que corresponden a la infinita multiplicidad de las especies, siguiendo directrices ocultas que emanan de los altos niveles planetarios en donde el propósito solar se ha convertido en la voluntad augusta de ser y de realizar por parte del logos planetario. El proceso a seguir en orden a la construcción de los arquetipos constará siempre de 3 fases principales, sean cuales fueren los cánones previstos y la jerarquía mística de la entidad que ha de ocupar la forma. Voluntad, idea, acción. La voluntad se proyecta desde la esfera átmica, la idea, de cualidad abstracta, se confecciona en la esfera búdica, y la pluralidad de pensamientos concretos que surgen de esta idea arquetípica o idea madre constituyen el andamiaje de la actividad de los devas mentales que crean el sinnúmero de pequeños arquetipos, los cuales, convenientemente amalgamados o substanciados, se convertirán en las adecuadas formas geométricas para cada especie. Hay que diferenciar siempre las especies superiores de las inferiores en orden a los arquetipos a desarrollar, cuya distancia entre sí, medida en términos de evolución, abarca a veces inmensos períodos de tiempo, pero tal como acabamos de exponer, el proceso evolutivo de cada especie se fundamenta siempre en la clara línea que señala el propósito de la divinidad, en las múltiples cualidades que han de ser desarrolladas y en la progresiva belleza que van adquiriendo las formas geométricas. Al llegar a este punto, podríamos establecer una analogía de actividades sincrónicas. Vicente Beltrán nos presenta a continuación una pequeña tabla de correlaciones entre la actividad, la cualidad y el plano. Así, a la actividad de la voluntad le corresponde la cualidad del sonido y el plano átmico. A la actividad idea le corresponde la cualidad color y el plano búdico. A la actividad acción objetiva le corresponde la cualidad forma geométrica y el plano manásico. Esta analogía deberá ser lógicamente válida también con respecto a las razas humanas, a los reinos de la naturaleza y a los planos del sistema, variando únicamente la sutilidad del éter con el cual son construidas las formas correspondientes o vehículos expresivos de las distintas entidades, conscientes o inconscientes, que realizan sus particulares evoluciones en el infinito seno del Logos creador. B. El arquetipo de una raza humana. Este arquetipo constituye el modelo en substancia mental superior que utiliza el manú de una raza raíz para dotar a ésta de todos los elementos que precise para llegar a la perfección de todas sus características originales. Los grandes iniciados que poseen clarividencia causal pueden observar estos arquetipos destacándose luminosamente en el espacio mental del logos planetario, donde es proyectada la idea original que corresponde desarrollar para esta raza, tal como lo tiene dispuesto el logos solar
en sus inescrutables designios. Observados muy atentamente tales arquetipos de raza, aparecen brillantes, nítidos y desprendiendo irisoladas radiaciones lumínicas. Una categoría especial de devas, llamados ocultamente diseñadores de arquetipos, pertenecientes a una hueste superior de Agnisvatas, se manifiestan en el segundo subplano de la esfera mental y mantienen vívido y rutilante este reflejo arquetípico de la idea de Dios en el plano causal, hasta que la forma que la representa en el plano físico haya logrado expresarla plenamente con toda belleza y perfección. Toda raza raíz se subdivide en 7 subrazas, cada una de las cuales está destinada a manifestar una u otra de las 7 cualidades adscritas al arquetipo diseñado por los ángeles Agnisvatas en el plano causal de acuerdo con el propósito divino. De ahí que el Manú de la raza deberá mantener potentemente vívida en su mente la imagen del arquetipo de la raza raíz que habrá de revelarse físicamente, sintetizando las imágenes arquetípicas de cada una de sus 7 subrazas. Para el desarrollo del trabajo de creación de la raza raíz, el Manú tiene como agentes principales a un importante grupo de iniciados de todos los rangos y a una multiplicidad de devas constructores en cada uno de los niveles de construcción de la esfera mental de Shambhala. Será evidente, por lo tanto, que existe una muy estrecha vinculación entre los planos y las razas raíces, entre los subplanos y las subrazas, y entre las cualidades que han de desarrollar las razas y subrazas y los rayos y subrayos, cuyas corrientes de energía permitirán la realización del trabajo. El orden que se sigue en la totalidad de la evolución universal y planetaria está profundamente marcado por la ley de analogía, enraizada en el principio geométrico y matemático del universo, al que tan frecuentemente había aludido Platón, muy directamente vinculado con la manifestación de los arquetipos, ya sea de reinos, razas o especies. La evolución de una raza raíz abarca 7 períodos principales, uno para cada subraza, y generalmente, debido a la magnitud del tiempo que abarca la perfección total de esta raza raíz, son más de un Manú los que intervienen en la expresión total de la misma. Los grupos étnicos que irán apareciendo en el devenir evolutivo irán impregnados de las cualidades vitales que segregan los arquetipos menores o subraciales. Por lo tanto, si nos ceñimos a la analogía, en cada raza raíz aparecerán 7 grupos étnicos principales y de la mezcla o fusión de las cualidades mejores de los grupos étnicos surgirá finalmente el tipo racial perfecto, el arquetipo divino de la raza raíz. En esta obra de perfeccionamiento racial trabaja activamente el departamento jerárquico del Manú, y el trabajo que ocultamente se va realizando de absorción de las cualidades substanciales de cada plano o esfera hasta llegar al nivel físico denso corresponde a los devas constructores, a quienes en páginas anteriores hemos definido como los substanciadores del éter, secundando las directrices señaladas por el Manú. Podríamos decir también, ateniéndonos como siempre al dictado de la analogía, que cada uno de los subplanos de cada plano tiene sus propios devas constructores, los cuales, en orden a los arquetipos menores
que segrega cada arquetipo racial, van confeccionando cada tipo de cualidad requerida, extrayéndola de la substancia de sus propias vidas. El orden de la construcción es perfecto, como perfectos son los cánones, medidas o proporciones que se siguen hasta llegar a la total perfección de una raza raíz. Como esotéricamente se sabe, durante el curso de un manvantara o período de encarnación física de un logos planetario, aparecen 7 grandes razas raíces. Actualmente, la evolución espiritual de una mayor parte de la humanidad se realiza en la quinta subraza de la quinta raza aria y se perfila ya en la lontananza el elemento arquetípico coordinador que ha de producir la sexta subraza. Aparecieron anteriormente otras 4 razas raíces. De las 2 primeras, llamadas polar e hiperbórea, se sabe muy poco debido a que los cuerpos que utilizaron estaban construidos de materia etérica y semietérica. Sus duplicados pueden ser observados, sin embargo, utilizando la clarividencia etérica en una de las estancias del aula del conocimiento de Shambhala. Los arquetipos mentales de los cuales los manúes respectivos de las mismas extrajeron sus diseños eran todavía muy imperfectos en orden a la organización de la forma, y según se dice esotéricamente, la vida de las conciencias que ocuparon aquellas formas raciales estaban condicionadas a extremos increíbles por las dificultades ambientales, ya que debían absorber o respirar una pesada atmósfera de carácter ígneo y alimentarse de los residuos etéricos procedentes de las formas que, faltas de vitalidad, iban desintegrándose. El prana solar era totalmente desconocido, pues la densidad de aquella atmósfera hacía imposible que los rayos solares pudieran atravesar sus enrarecidos ambientes. Las formas eran deformes y desproporcionadas, pues los devas que las construían no disponían aún de las sagradas medidas áureas y solares que rigen las proporciones perfectas de la forma, pero cumplieron con el objetivo inmediato de crear las bases sustanciales de las 2 próximas razas raíces, la lemur y la atlante, las cuales empezaron a organizarse potentemente en el aspecto material, adquiriendo formas o cuerpos densos y objetivos. Al llegar la corriente evolutiva de las formas a la quinta subraza de la raza lemur, se produjo un hecho trascendente que dio como resultado la individualización del hombre animal que poblaba la tierra, es decir, la aparición del ser humano autoconsciente. De este hecho esencial, íntimamente vinculado con la suprema vida del Señor de Shambhala, se hizo referencia específica en páginas anteriores, pero podemos afirmar que del mismo se originó un impulso espiritual tan importante y trascendente que aceleró en millones de años el desarrollo espiritual del planeta. La raza Atlante fue una nueva adición del fuego creador de la divinidad en el proceso de construcción de formas raciales, singularmente porque el arquetipo de las distintas subrazas tenía como especial cometido dotar de sensibilidad astral y de cualidad sensoria a la substancia con la que se construían las formas, un objetivo que no se había alcanzado en las razas precedentes. Las formas sensibilizadas de la raza Atlante abrieron para la nueva raza aria las posibilidades infinitas de la conciencia mental
iniciada sólo muy vagamente en la época Lemur por la transferencia solar de los hijos de la mente, cuando el hombre animal fue dotado del principio mental de la autoconciencia, siendo la quinta subraza aria, en orden a su número, la más cualificada para incorporar el quinto rayo del conocimiento concreto, que debía constituir el preludio de la sociedad humana actual, tan potentemente organizada en el aspecto técnico. No es nuestra intención reproducir en este libro las condiciones azarosas y singularmente difíciles que tuvo que soportar cada una de las subrazas de estas 5 primeras razas raíces, ya que en el mismo y en este capítulo específico tratamos únicamente de los arquetipos solares sobre los cuales fueron estructuradas las líneas maestras de la forma. C. El arquetipo de un reino. Los reinos de la naturaleza son construidos de manera similar a la de las razas humanas, aunque las energías que surgen de Shambhala tienen una amplitud de proyección y una potencia ígnea mucho mayores y son recibidas y canalizadas por una entidad débica de jerarquía espiritual superior a la de los ángeles Agnivatas, quien recibe la inspiración arquetípica, si podemos decirlo así, de niveles mucho más elevados y trascendentes. Este exaltado Deva, de categoría espiritual similar a la de los arcángeles, ordena y coordina el trabajo de una prodigiosa cantidad de agentes débicos expertos en el arte de la construcción de formas. Cooperan en su trabajo muchos adeptos de la Gran Fraternidad, cuyo rayo es similar al del propio reino, teniendo en cuenta que en la evolución total del planeta desarrollan sus actividades 7 reinos. El siguiente diagrama, que se nos ofrece en la página siguiente, aclarará la posición de los reinos en el orden evolutivo, los rayos a través de los cuales se manifiestan, los planos de la naturaleza con los cuales se hallan particularmente vinculados y el tipo de devas que intervienen específicamente en su construcción. Así, Vicente Beltrán nos presenta el siguiente diagrama o cuadro de correlaciones. Al reino mineral le corresponde el rayo séptimo, el plano físico, la cualidad sólida, el elemento tierra, el arcángel regente Ksiti y los ángeles de los reinos denominados Agnischaitas. Por su parte, al reino vegetal le corresponde el rayo sexto, el plano astral, la cualidad líquida, el elemento agua, el arcángel regente Varuna y los ángeles de los reinos denominados Agnisurias. Al reino animal le corresponde el rayo quinto, el plano mental, la cualidad gaseosa, el elemento fuego, el arcángel regente Agni y los ángeles de los reinos denominados Agnisvatas, señores de los arquetipos. Al reino humano le corresponde el rayo cuarto, el plano búdico, la cualidad subetérica, el elemento aire, el arcángel regente Indra y los ángeles de los reinos llamados señores del diseño, la imaginación creadora. Al reino superhumano le corresponde el rayo tercero, el plano átmico, la cualidad etérica, el elemento éter planetario, el arcángel regente Brahma
y los ángeles de los reinos, llamados ángeles de las ideas. Al reino espiritual le corresponde el rayo segundo, el plano monádico, la cualidad subatómica, el elemento éter solar, el arcángel regente Visnú y los ángeles de los reinos llamados ángeles del propósito. Por último, al reino divino le corresponde el rayo primero, el plano ádico, la cualidad atómica, el elemento éter cósmico, el arcángel regente Shiva y los ángeles de los reinos llamados señores del designio. Nota del autor. Este diagrama es válido para la total evolución planetaria en esta cuarta ronda. Otra idea a tener en cuenta al estudiar el tema de los arquetipos de los reinos es la de las almas grupo, o sea, la increíble cantidad de agrupaciones monádicas que constituyen la totalidad de un reino, subdivididas por orden jerárquico o evolución espiritual en infinitas gradaciones de almas grupo que constituyen la totalidad de las especies vivientes de los tres primeros reinos de la naturaleza, el mineral, el vegetal y el animal. Podríamos decir así que existe el arquetipo total de un reino del cual es custodio el arcángel o ángel superior que rige a este reino, y una multiplicidad de arquetipos menores o subsidiarios, de los cuales son guardianes o custodios una increíble cantidad de devas de múltiples categorías y estados de evolución, cuya misión, esotéricamente reconocida, es la liberación progresiva de las unidades monádicas que constituyen todas y cada una de las especies vivientes. Como podrá observarse, la idea implícita en la expresión del arquetipo, sea de una raza, de un reino o de una especie cualquiera, es mucho más compleja de lo que puede parecer a simple vista, singularmente cuando se hace referencia a la infinita prodigalidad de especies que evolucionan en los tres reinos subhumanos. Hay que tener presente, sin embargo, que a medida que se acrecienta el ritmo de la evolución, se va simplificando el proceso de generación de arquetipos en orden a que han sido trascendidos muchos de tales arquetipos y hay cada vez menos modelos esenciales a desarrollar. Un ejemplo de ello lo tenemos en el reino humano, que sólo tiene que desarrollar 49 arquetipos, los que corresponden a las 7 subrazas de cada una de las 7 razas raíces. Cada una de estas subrazas son avenidas de acceso para la consumación o expresión del arquetipo del superhombre, cuya naturaleza física corresponderá al ideal de belleza proyectado por la divinidad y se manifestará al final de la séptima subraza de la séptima raza raíz. En los reinos superiores al humano, el arquetipo dejará de ser racial en el sentido ordinario del término, para convertirse en una imagen espiritual o arquetípica de funciones cósmicas. Esta es una idea tremendamente esotérica en la que no podemos penetrar todavía en razón de nuestras muchas limitaciones humanas y escasa percepción mental en estos niveles, ya que está íntimamente vinculada con la voluntad y el propósito de la divinidad planetaria y constituye un íntimo secreto de Shambhala que sólo es confiado en las más elevadas iniciaciones. Lo único que deberíamos añadir quizás
ateniéndonos como siempre al principio de analogía, es que en esta operación mágica de revelar los arquetipos superiores y trascendentes que emanan de fuentes cósmicas, actúan igualmente y armoniosamente integrados los tres elementos básicos que concurren en cualquier actividad creadora: la intención, la idea y la forma geométrica. Y ya, para la comprensión total de la idea implícita en el arquetipo de un reino, deberíamos considerar que éste, en su totalidad, es una entidad débica o angélica, cuya misión es derramar la luz de los arquetipos sobre todas y cada una de las especies vivientes en la vasta extensión de su círculo no se pasa, como semillas inmaculadas de la belleza de la creación. La respuesta de cada especie viviente a la efusión de la energía cósmica que emana de este poderoso agente de Shambhala se realiza por la visión que de tales arquetipos tienen los propios devas subalternos, quienes mantienen en el interior de sus misteriosas e incomprensibles vidas a cada una de las almas grupales de las especies, y son los maravillosos artífices de la construcción de formas dentro de la indescriptible expansión de un reino. D. El arquetipo de un plano del sistema. Nuestro universo se rige por la sagrada ley de correspondencia o del principio de analogía. Acogemos mentalmente su significado en el sentido que lo expresó el gran Hermes Trismegistus, padre de la sabiduría, en su conocido axioma igual es arriba que abajo, igual es abajo que arriba. De ahí que si el ser humano llega a conocerse a sí mismo, en la justa medida de esta comprensión, comprenderá a Dios, ya que de acuerdo con los tratados esotéricos, religiosos y místicos de todos los tiempos, somos hechos a su imagen y semejanza. El principio de analogía aplicado a los arquetipos de la evolución los hace comprensibles a la mente intelectual, debido a que el método de desarrollo utilizado por la divinidad planetaria en la evolución de su esquema terrestre se fundamenta siempre en las tres constantes universales que dieron origen al sistema solar y a las que nos hemos venido refiriendo frecuentemente, es decir, a la intención, la idea y a la forma geométrica. Por lo tanto, cualquier plano del sistema solar o cualquiera de las 7 esferas expresivas de Shambhala son el depósito de los arquetipos de los reinos, de la misma manera que los reinos son el depósito de los arquetipos de todas las especies vivientes. Ahora bien, en su totalidad, un plano del sistema solar o una esfera de orden planetario de Shambhala no son sino expresiones de una cualidad distintiva de las divinidades solar o planetaria, las cuales constituyen un arquetipo que ha de ser desarrollado y perfeccionado durante el proceso de evolución. Podríamos decir así que la perfección de un sistema solar o de un esquema planetario sólo será posible cuando hayan sido plenamente expresadas las 7 cualidades arquetípicas que constituyen la esencia de cada uno de los planos del sistema, o, en el caso de nuestro esquema planetario, de las 7 cualidades que ha de desarrollar y llevar a su pleno florecimiento nuestro logos planetario. Veamos ahora por analogía las cualidades o arquetipos que por proyección de la intención solar han de ser desarrolladas en las 7 esferas o planos
que forman el esquema planetario de la Tierra. A continuación, Vicente Beltrán nos presenta un cuadro de correspondencias entre los distintos tipos de esferas, las cualidades o arquetipos a desarrollar, el ángel regente de cada esfera y los ángeles del reino. Así, a la esfera ádica le corresponde la cualidad o arquetipo de la voluntad, el ángel regente Shiva y los ángeles del reino denominados señores del designio. A la esfera monádica le corresponde la cualidad o arquetipo del amor, siendo su ángel regente Vishnu y los ángeles del reino denominados ángeles del propósito. A la esfera átmica le corresponde la cualidad o arquetipo de la inteligencia, siendo su ángel regente Brahma y los ángeles del reino llamados ángeles de las ideas. A la esfera búdica le corresponde la cualidad o arquetipo de armonía, siendo su ángel regente Indra, y los ángeles del reino son los llamados señores del diseño. A la esfera mental le corresponde la cualidad o arquetipo de verdad, siendo su ángel regente Agni, y los ángeles del reino los denominados Agnisvatas. Por su parte, a la esfera astral le corresponde la cualidad o arquetipo de bondad, siendo su ángel regente Varuna y los ángeles del reino los llamados Agnisurias. Por último, a la esfera física le corresponde la cualidad o arquetipo de belleza, siendo su ángel regente Kshiti y los ángeles del reino llamados Agnichaitas. La reflexión sobre estas analogías puede deparar asimismo una idea muy clara y objetiva de cómo actúan en la vida de la naturaleza los agentes místicos de Shambhala, quienes no son únicamente las entidades planetarias que forman el Consejo Privado del Gran Señor, sino que por su altísima representatividad pueden ser incluidos también los ángeles de los reinos y los arcángeles de los planos, sin cuya participación directa en los asuntos del Padre, tal como los había definido Cristo, no sería posible la gloria de la creación. Con esta idea en mente, vamos a analizar seguidamente la idea del arquetipo aplicada a la totalidad de vida de un planeta. El arquetipo de un planeta. Hablando en términos rigurosamente científicos, podríamos decir que el arquetipo de un planeta constituye la raíz mística de un esquema planetario, así como su expresión física final, cuyo canon de belleza expresa la vivencia espiritual y trascendente del logo solar a través de aquel esquema. Los esquemas planetarios son los centros de energía o chakras del logos del sistema solar, siendo a través de los mismos que ha de expresarse finalmente la gloria de los arquetipos fundamentales del universo, los cuales, como habremos podido observar, son las cualidades infinitas del logos, expresando su perfección en el tiempo a través de los ciclos de duración de su Mahamambantara. Podríamos decir también que cada uno de aquellos arquetipos o cualidades lleva en sí alguna de aquellas corrientes de energía que llamamos rayos, y según se nos ha explicado esotéricamente, nuestro logo solar tiene además la misión de revelar 12 arquetipos principales que a su debido tiempo y de acuerdo con la analogía
deberán constituir centros cualificadores perfectos de las 12 constelaciones del zodíaco. Estas constelaciones, en lo que hace referencia a nuestro sistema, constituyen la ruta de los dioses, que nuestro logos recorre en compañía de otros exaltados logos. Dentro de los cómputos inexorables del tiempo, nuestro logo solar, con todo su equipo universal, tarda 250.000 años en recorrer este obligado ciclo mayor, el cual está muy íntimamente relacionado con las órbitas de cada uno de los esquemas planetarios alrededor del Sol físico. En orden a esta analogía, vamos a describir ahora los esquemas planetarios que en esta presente ronda constituyen aspectos evolutivos del logo solar. Empezaremos por los principales, es decir, por aquellos que en el presente estadio evolutivo del Señor del Universo forman los chakras o centros de energía mayormente utilizados en el desarrollo evolutivo del sistema solar. Vicente Beltrán nos presenta la siguiente tabla entre los esquemas y los chakras, haciéndonos a pie de página la siguiente nota en relación con los chakras. Sólo la intuición podrá revelarle, sin embargo, al investigador esotérico la situación exacta de algunos de los chakras. Aquí ha sido utilizada únicamente la analogía de acuerdo con la característica específica de los astros. Así, al esquema de Vulcano le corresponde el chakra coronario, al esquema de Venus el chakra Ajna del entrecejo, al esquema de Marte el chakra del plexo solar, al esquema de la Tierra le corresponde el chakra sacro, al esquema de Mercurio le corresponde el chakra base de la columna vertebral, al esquema de Júpiter le corresponde el chakra cardíaco y por último al esquema de Saturno le corresponde el chakra laríngeo. A estos 7 esquemas principales se les denomina esotéricamente focos de la atención del Señor y a cada uno de sus logos regentes se les define en términos bíblicos los 7 espíritus ante el trono, haciendo una oculta mención al logo solar y a los 7 chakras principales que corresponden desarrollar en esta cuarta cadena solar del presente universo. A estos 7 esquemas se les denomina también en ciertos tratados ocultos como los 7 esquemas de reajuste. Hay también dentro del esquema 7 planetas llamados esotéricamente planetas sagrados, en virtud de que sus logos regentes alcanzaron una iniciación cósmica que les permite intervenir en los grandes concilios solares y en los concilios ordinarios que tienen lugar en la Gran Logia Blanca de Sirio, con el cual nuestro logo solar se halla muy íntimamente vinculado por misteriosos lazos kármicos. Algunos de estos 7 esquemas forman parte en el presente estadio evolutivo del logo solar de los sistemas de reajuste y forman los canales de distribución de la energía cósmica de los rayos. Veamos. A continuación, Vicente nos presenta una tabla de correspondencias entre los planetas sagrados, el tipo de rayo y la cualidad de rayo. Así, al planeta Vulcano le corresponde el rayo primero y la cualidad de rayo de voluntad.
Al planeta Mercurio le corresponde el cuarto rayo, siendo la cualidad de rayo armonía y belleza. Al planeta Venus le corresponde el rayo quinto y la cualidad de rayo de ciencia concreta. Al planeta Júpiter le corresponde el rayo segundo, siendo la cualidad de rayo el de amor universal. Al planeta Saturno le corresponde el rayo tercero y la cualidad de rayo actividad inteligente. Al planeta Urano le corresponde el rayo séptimo y la cualidad de rayo de magia organizada. Por último, al planeta Neptuno le corresponde el rayo sexto y la cualidad de rayo de devoción espiritual o idealismo creador. Estos planetas, según se nos dice esotéricamente, han realizado plenamente el arquetipo que tenían la misión de desarrollar dentro de sus esquemas respectivos y constituyen iluminados puntos de tensión solar, siendo los factores principales para una inminente gran iniciación cósmica del logos del sistema. Hay consecuentemente 3 planetas no sagrados en nuestro universo. Sin embargo, 2 de ellos forman parte de los chakras principales del logos solar en esta presente fase de su Mahamanvantara. A. La Tierra, un planeta de tercer rayo. B. Marte, un planeta de sexto rayo. Y C. Plutón, un planeta de primer rayo. Tenemos finalmente otros 2 esquemas con los cuales se contabilizan los 12 que han de constituir la actividad futura del logos de nuestro sistema solar. Se trata de 2 esquemas que por la coyuntura de la propia evolución del logos realizan sus particulares evoluciones en los niveles ocultos del sistema, pero que surgirán a su debido tiempo en el plano de la vida objetiva. Podrán ser observados entonces por los investigadores astronómicos de la bóveda celeste. A estos 2 esquemas planetarios se les denomina jerárquicamente y en términos familiares los hijos del Sol y de la Luna, y en las investigaciones astrológicas que realizan los grandes observadores jerárquicos se les considera como portadores de las cualidades solares o lunares, las cuales son tenidas en cuenta al realizar los complicados cálculos matemáticos, asignándoles a estos 2 esquemas las cualidades adscritas a los rayos segundo y cuarto. Tenemos, pues, en el sistema solar, además del increíble número de asteroides y satélites, 12 esquemas evolutivos, 10 de ellos plenamente actuantes en la fase Mahamanvantárica actual y 2 en latencia en los ocultos repliegues del espacio solar, constituyendo para el logos la analogía de los 12 trabajos que Hércules, el iniciado perfecto, ha de realizar dentro del corazón, cuyos 12 pétalos están misteriosamente relacionados con las 12 constelaciones del zodíaco. Al final del presente Mahamanvantara o ciclo evolutivo del sistema solar, nuestro logos tendrá que haber realizado 12 arquetipos o haber convertido en sagrados todos los planetas que actualmente se encuentran en fase de desarrollo en el nivel cósmico de discípulos en el corazón del Maestro, pero que no han alcanzado todavía la fase de perfectos iniciados en las misteriosas interioridades de la gran cámara iniciática del sistema. Utilizando como siempre la analogía, será evidente la estrecha vinculación existente entre a. las 12 constelaciones del zodíaco,
B. Las 12 jerarquías creadoras del universo. C. Los 12 planetas sagrados al final del gran Mahamandvantara solar. D. Los 12 satélites del planeta Júpiter, que refleja en su vida la gloria del sistema solar, llamándosele con justicia en términos jerárquicos el hijo predilecto del Padre. E. Los 12 trabajos de Hércules, mediante los cuales el discípulo se convierte en un adepto. F. Los 12 pétalos del corazón en el chakra cardíaco. G. Los 12 apóstoles de Cristo, simbolizando cada una de las constelaciones del zodíaco y cada uno de los 12 pétalos del chakra cardíaco. Cristo es la representación simbólica y mística de la joya en el loto, que se abre esplendorosa al finalizarse con éxito los 12 trabajos de Hércules. H. Los 12 rutilantes pétalos que surgen en el interior del chakra coronario o loto de 1000 pétalos, como consecuencia de la perfección del chakra cardíaco. En otro orden de ideas, podríamos decir también que cada uno de los esquemas del sistema solar es esencialmente una idea divina que está cumpliendo en tiempo y espacio un propósito definido de la divinidad. La forma arquetípica de un esquema y su representación objetiva, un planeta, es la esfera, y según se nos ha enseñado ocultamente, esta esfera será tanto más perfecta, geométricamente hablando, cuanto más perfectamente haya sido desarrollada por el logos planetario la virtud o cualidad arquetípica que le correspondía dentro del sistema. Todo el propósito de la perfección solar se basa en las coordenadas cíclicas de los movimientos de rotación y de traslación, los cuales, una vez que hayan sido debidamente armonizados, constituirán la forma geométrica perfecta de la esfera, cuyos cánones secretos expresan las verdaderas medidas áureas o solares por las que se rigen todos los arquetipos o ideas divinas que surgen de la intención logoica. De ahí que si aplicamos la analogía, deberemos coincidir en el hecho de que un sistema cósmico o un sistema solar deberían tener ocultamente la forma esférica correcta y no elipsoidal, tal como aparece ante la visión y los cálculos astronómicos. Hay que tener presente al respecto que los observadores de los cielos basan sus conclusiones lógicas y sus cálculos en defectos de perspectiva y erróneos ángulos de incidencia de la luz que proviene de las estrellas y los astros, propiciados por la inclinación del eje de la Tierra con respecto a la elíptica o por el vaivén que acompaña al movimiento de rotación del planeta, debido a su propia deformación esférica. Este movimiento de vaivén produce defectos orbitales, tales como por ejemplo el movimiento de retrogradación o de precesión de los equinoccios. Se trata, como se verá, sólo de pequeños datos por todos conocidos, pero que, observados atentamente desde el ángulo esotérico, pueden depararnos una visión mucho más completa e incluyente. Los misterios de Shambhala incluyen zonas de perfección que jamás fueron ideados y ni siquiera intuidos por los investigadores cualificados. La idea del arquetipo, inteligentemente aplicada, permitirá profundizar en estas zonas increíbles de misterios espirituales, deparando una visión muy aproximada de la realidad, cuya conquista forma parte del intento creador del hombre
y es una de las piedras angulares donde se sostiene místicamente la indescriptible arquitectura de la iniciación. F. La ordenación de los nuevos ciclos. A medida que van evolucionando los innumerables arquetipos mentales a través de formas físicas, los ciclos que corresponden a los diversos tipos de forma ensanchan su recorrido en el tiempo y en el transcurso del mismo van absorbiendo más sutiles cualidades del ambiente cósmico donde se realiza la evolución de un sistema solar, de un esquema planetario o de un ser humano. Examinada el aura planetaria en relación con un reino, una raza o una especie cualquiera, se le ve surcando por un increíble número de luminosas orbitaciones que se cruzan y entrecruzan constantemente, aunque sin interferirse las unas con las otras. Cada una de tales orbitaciones, tal como las percibe el clarividente entrenado, se realiza alrededor de un luminoso centro de atracción, irradiando ondas de cálida belleza. Este centro es el arquetipo, bajo cuya mágica influencia van estructurándose las requeridas formas a través de una innumerable hueste de pequeñísimas criaturas débicas, las cuales, obedientes al estímulo de los creadores mayores, van calcando en los éteres del espacio, correspondientes a alguna definida alma-grupo, la forma ideal del arquetipo que le corresponde realizar. Este centro de luminoso poder arquetípico es, sin embargo, sólo un débil retazo o pequeñísimo diseño del arquetipo mental de belleza que proviene de la idea o propósito de la divinidad. Si el clarividente agudiza su atención, podrá observar un misterioso y tenue hilo de luz que surge desde este arquetipo mental y lo conecta con el diseño o retazo del mismo en el nivel apropiado de reino, raza o especie, en donde habrá de constituir la base ideal de la forma que está en proceso de desarrollo. Hay, por tanto, una directa y muy íntima vinculación entre los siguientes factores. A. El arquetipo mental o idea de belleza que surge del propósito divino. B. La parte de este arquetipo o diseño menor que ha de ser estructurado en cualquier sector definido del plano físico. C. El ángel o deva, director del alma-grupo, en donde evoluciona la forma que corresponde al diseño inmediato del arquetipo. Y D. La increíble cantidad de elementales constructores llamados ocultamente los substanciadores del éter, que estructuran finalmente la forma física del diseño arquetípico utilizando éteres de distintas densidades. Así, de acuerdo con la ley cíclica que regula todo lo creado, se van organizando las orbitaciones dentro de cuyo círculo no se pasa y en su punto central se encuentra tenso y vibrante el arquetipo o el diseño que forma parte del plan inmediato de construcción. Contemplado el espacio etérico que circunda cualquier tipo de expresión de vida desde el plano causal, se asiste a un espectáculo realmente impresionante y de belleza inenarrable, porque se observa la estrecha vinculación que existe entre todas las posibles orbitaciones alrededor de los arquetipos y el maravilloso entrejuego de todas las líneas de luz coloreadas de acuerdo con las cualidades latentes que irradia cada arquetipo. Podríamos visualizar, utilizando el poder de la imaginación creadora,
esta pluralidad infinita de orbitaciones distintas que cruzan los éteres de todos los reinos, especies y conjuntos moleculares que evolucionan en el interior del círculo no se pasa de nuestro esquema planetario? Si pudiésemos hacerlo, tendríamos un conocimiento claro y correcto de lo que hay que entender por la frase esotérica ordenación de los nuevos ciclos. Cada ciclo responde a una ley, a una necesidad y a un propósito definido. En el interior de su particular orbitación y a manera de puntitos de luz de distintas intensidades y fulgores, se agitan las cualidades vivientes que irradian del arquetipo o diseño parcial que está desarrollándose a través de las formas que constituyen la obra y la promesa de aquel ciclo particular de vida. Si la atención del clarividente no se deja impresionar por la belleza del espectáculo que se manifiesta ante su visión y se mantiene profunda y serenamente expectante, observará también aquel finísimo e imponderable hilo de luz que conecta el pequeño diseño arquetípico con el arquetipo mental del que dimana. Utilizando la clave de la analogía, se verá que este finísimo hilo de luz es de la misma sustancia débica que aquel que crea el antakarana o puente de arco iris que enlaza la mente inferior del discípulo con la mente superior del alma o yo espiritual, y es este yo trascendente o ángel solar el arquetipo ideal de perfección que ha de desarrollar el ser humano en esta cuarta ronda planetaria. En realidad, este antakarana o hilo de luz del propósito de la vida espiritual en cada una de las formas vivas de la naturaleza forma el lazo de unión con la vida universal. Todos los planos, reinos, razas, especies y conjuntos moleculares están unidos entre sí en virtud de estos misteriosos hilos de luz o de comunicación que constituyen la respuesta evocativa de la naturaleza a la impresión del propósito divino latente en todas las formas y que se traduce en el imperativo inapelable de ser y de realizar. La ordenación de los nuevos ciclos dependerá, lógicamente, de la justeza y precisión con que hayan sido utilizadas las medidas áureas o solares en la construcción de las formas, en la belleza de sus estructuras moleculares y en la correcta distribución de sus compuestos atómicos engarzados como piedras preciosas alrededor de aquellos microscópicos diseños arquetípicos que llamamos átomos o elementos químicos y cuyas maravillosas arquitecturas responden desde sus más recónditas profundidades al arquetipo de verdad, bondad y belleza que surge del propósito insigne del Señor del Universo. Nuestro sistema solar, con todos y cada uno de sus esquemas planetarios, está lleno de promesas cósmicas que están tratando de convertirse, de acuerdo con la ley de manifestación, en realidades objetivas. Y aquí, en nuestro planeta Tierra, tenemos la perenne oportunidad, en virtud de estas cálidas promesas latentes en la multiplicidad de arquetipos de perfección, de contribuir mediante la sana razón y el correcto entendimiento de los hombres a la ordenación de los nuevos ciclos que corresponde introducir en nuestro planeta, teniendo en cuenta que cada uno de nosotros puede cumplimentar la parte del propósito que le corresponde en la magna tarea planetaria, desarrollando en la vida práctica de cada día, llena de pequeños diseños arquetípicos, el arquetipo mayor o causal,
que irradia desde las entrañas místicas de nuestros mejores deseos e ideaciones. De cuanto hasta aquí hemos venido estudiando acerca de la ley de los arquetipos y de la constante renovación de los ciclos vitales de la existencia, se deducirá que cada plano dentro del sistema solar, cada esfera dentro de los esquemas planetarios, cada raza, cada especie, cada ser humano y cada átomo están sujetos a cíclicas orbitaciones y a una reglamentación sistemática y permanente de tales orbitaciones, de acuerdo siempre con un patrón de base o de medida que encarna determinado espíritu de belleza y que llamamos arquetipo. Podríamos decir así que uno de los grandes misterios de Shambhala, el que constituye el eje de la evolución planetaria, es el conocimiento del arquetipo de perfección que está desarrollando el Señor del mundo de acuerdo con las misteriosas e incomprensibles leyes solares. Ocultamente se nos dice que ese arquetipo sobre el cual Sanat Kumara tiene depositadas todas sus infinitas complacencias es el hombre total, es decir, la humanidad en su conjunto, cuyos arquetipos parciales o diseños menores de perfección son las razas raíces en su aspecto físico, pero complementadas espiritualmente por las cualidades psicológicas que cada una de las subrazas de cada raza tiene la misión de desarrollar. Más aún, si nos atenemos al criterio más esplendente todavía, que surge del estudio de los libros sagrados de la Gran Fraternidad, guardados celosamente por los ángeles de los archivos en ciertos ignotos y misteriosos aposentos del aula de la sabiduría de Shambhala, el hombre es el arquetipo de la creación en este presente universo de segundo rayo, siendo su ciclo de proyección el que corresponde a cada uno de los hombres celestiales o logos planetarios del sistema, cuyas orbitaciones particulares, observadas desde niveles cósmicos, se realizan alrededor del arquetipo humano, la medida áurea por excelencia, cuya perfección total es el ideal o propósito que persiguen aquellas indescriptibles entidades logoicas que son la esencia, las virtudes y cualidades insignes del Señor del universo.